palabra de Dios va a fluir en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Pues abran sus Biblias, mis hermanos, en el Evangelio según San Juan. Gloria sea al Señor, aleluya. Antes que nada quiero agradecer a mi Señor por esta oportunidad que me da, mis hermanos, porque sé que no es por obras, aleluya, pero por la gracia de Dios que estamos en este lugar, aleluya, y partiendo desde este punto podemos disponer nuestro corazón para que sea el Señor quien hable en nuestras vidas y que no sea el hombre, amén. Aleluya. El capítulo 13, mis hermanos. 13. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Quiero leer, permítame. Desde el 33, bueno, vamos a leer el versículo 33, mis hermanos, de este capítulo. Y después nos vamos a pasar al 36 y 38. Dice la palabra del Señor. ¿Lo quieren? Aleluya. Dice la palabra: si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida se glorificará. Perdón, leí el 32. El 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros aún un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, no podéis ir. El 36 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Repita con esto, mis hermanos: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Repita: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aleluya. Mis hermanos, yo les voy a rogar en esta hora que extiendan su mano hacia este lugar y pida al Señor que sea Él quien hable en esta hora, que sea el Señor quien hable a su corazón. Mis hermanos, necesitamos ser alimentados de parte del Señor. Y yo le ruego en esta hora que oremos. Señor Jesús, gracias te doy, Padre mío, en esta hora. Señor Jesús, reconozco, Padre mío, mi gran dependencia de ti, de tu presencia, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo, guiando mi vida, Señor. En esta hora, Padre mío, yo me pongo en tus manos, Padre mío, y te pido, Señor, que cese toda voz, Señor, contraria a tu voluntad, Señor. Todo espíritu contrario en esta hora, yo lo ato en el nombre de Jesucristo de Nazaret y declaro este lugar libre, Padre mío, los corazones libres para recibir tu palabra, Padre mío. En esta hora, Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret y te ordeno que salgas de este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, dispone el corazón de mis hermanos en esta hora para recibir tu palabra en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Padre mío, gracias. Amén y amén. Señor, pueden tomar asiento, mis hermanos. Aleluya. Mis hermanos, antes de empezar con este mensaje, yo quisiera hacer un pequeño trasfondo de lo que quiero hablar, mis hermanos, haciendo memoria del tiempo antiguo en el cual la iglesia primitiva era formada. Amén. ¿Cuántos recuerdan, mis hermanos, cuántos han leído la palabra, cómo era este cristianismo que mirábamos en aquel tiempo por medio de la palabra, mis hermanos? Y es de esto precisamente lo que quiero hablar en esta tarde. La palabra de Dios dice, mis hermanos, que en aquel tiempo la gente era discipulada, mis hermanos, a morir. Amén. Dice la palabra de Dios que en el Coliseo Romano había gente, cristianos, hijos del Dios Altísimo, que día a día, cuando se reunía este pueblo, eran muertos, mis hermanos. Nuestro hermano José predicaba el jueves pasado y hablaba de este pasaje en el cual, mis hermanos, tendríamos que sufrir por causa del Evangelio, por causa de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, y este pueblo era muerto
podríamos hacer un poco de memoria y empezar a recordar cómo aquella gente era masacrada, era mutilada, eran quitados sus hijos, eran despellejados en vida, eran cocidos en aceite, mi amado hermano. Pero había una cosa que los movía a morir por esta causa, amén. Y en esta tarde, mis hermanos, la gran preocupación que el Señor ha puesto en mi corazón es porque hemos sido discipulados con un propósito, amén. El discipulado que se predicaba, que se practicaba en aquel tiempo, no solamente era una creencia, no solamente se formaba en la manera de pensar de la gente, sino hacía un carácter en la persona, aquel carácter que era tal de llegar al grado de poder morir por lo que creía, aunque no estuviera viendo nada, amén. Y esta es una de las grandes preocupaciones, mis hermanos, que el Señor ha puesto en ese tiempo en mi corazón. Aleluya. Si estamos dispuestos realmente a vivir una vida sacrificada al Señor, o si estamos dispuestos nada más a venir y vivir una vida religiosa en nuestras vidas. Aleluya. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro, cuando el Señor le estaba hablando, les dijo: hijitos, aún un poco más y no me veréis, amén. Y dice el apóstol Pedro, dice: Señor, ¿a dónde vas? Amén. El Señor sabía el corazón de Pedro, que Pedro quizás pensaba que conocía ya muchas cosas. 3 años pasaron los apóstoles conviviendo con el Señor, predicando la palabra con el Señor, pero no fue sino hasta el último año del ministerio del Señor Jesucristo cuando el Señor empezó a hablar de su muerte, amén. Quizás, mis hermanos, yo creo fielmente que si el Señor les hubiese dicho desde un principio: saben que yo voy a morir, voy a sufrir, me van a matar por causa de esto, quizás ellos no hubieran aceptado esto. Pero ellos le conocieron primeramente como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que cambiaba. Y si el Señor ponía en su mentalidad un Dios que ellos esperaban que viniera a sacarlos de la esclavitud, quizás ellos no hubieran querido seguirle, porque ellos no buscaban, ellos no esperaban a un Mesías perdedor, a uno que iba a morir, amén. Ellos esperaban a alguien que los fuera a libertar, lo que la palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento, amén. Pero el apóstol Pedro, mis hermanos, aquí donde empezó mi curiosidad, cómo el apóstol Pedro empezó a hablar al Señor con tanta seguridad, pero la respuesta del Señor me dio a entender que no había todavía una preparación para este apóstol. Este apóstol sí andaba con el maestro, le seguía, hacía las obras, las miraba y creía por lo que estaba mirando. Pero dice la palabra del Señor también que usted y yo necesitamos ser madurados en el espíritu, llegar a una estatura semejante a la de Cristo para poder llevar la obra del Señor. Mis hermanos, el apóstol Pedro en ese tiempo no era capaz todavía de morir por Cristo. Por eso el Señor le dijo: no puedes ir ahora. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que su muerte se acercaba. ¿Y qué es lo que pasó más tarde? Cuando el apóstol miró que el Señor lo estaban golpeando y bofeteando, él tuvo temor y corrió. Amén. Incluso no solamente fue, sino que le negó, conforme a la palabra del Señor, le negó al Señor, porque no había en él todavía esa madurez, en la capacidad que tenía que ser formada en su corazón, no estaba todavía desarrollada. Mis hermanos, y tristemente en este tiempo podemos mirar que somos faltos de esa madurez. El Señor quiere que usted y yo adquiramos esa madurez, pero mis hermanos, no es cuestión de ver a quién podemos señalar, sino dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos una responsabilidad con nuestro Señor Jesucristo, la cual es buscar la presencia del Señor. Yo quisiera hacer la pregunta en esta tarde, mis hermanos, y no quiero que me respondan porque sé que va a ser difícil, sé que quizás unos no van a saber, pero si yo le pregunto ¿por qué es usted cristiano?, podría responderme con toda seguridad, levantarse y decirme ¿por qué sirve a Dios? Mis hermanos, si yo pregunto esto, quizás muchos van a decir: es que el Señor me sanó. El Señor me sanó cuando yo estaba a punto de morir y por eso le sirvo al Señor. Otro quizás podrá decir: porque el Señor restauró mi matrimonio. Cuando no había solución, el Señor me dio la victoria y por eso le sirvo. Mis hermanos, pero el Señor quiere que le sirvamos porque conocemos qué es lo que a Dios le agrada. Conocemos qué es el mandamiento.